Quiero, hermanos, iniciar una serie, tal vez unas 5 o 6 semanas, acerca de las actitudes tóxicas de los cristianos hoy en día. Está muy de moda las personas tóxicas, amén, hermanos. Está muy de moda ser tóxico, ciertas actitudes, desarrollar ciertas actitudes en nuestra vida, en nuestro corazón, y creemos, hermanos, que estamos bien, que estamos en lo correcto, que las demás personas están equivocadas y que nosotros somos los que estamos en lo correcto. La palabra de Dios nos habla acerca de muchas de estas actitudes y queremos, hermanos, abarcar unas 5 o 6 semanas y ver cada semana una actitud diferente acerca de los cristianos tóxicos. En sus Biblias, por favor, en Gálatas capítulo 5 y el versículo 16, se pone de pie, por favor, para leer la palabra de Dios. Yo leo el primero, ustedes el segundo, y nos reunimos en el versículo 26. Dice así la palabra de Dios: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Juntos, hermanos, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Acompáñame en una oración. Padre Celestial, en esta tarde clamamos y rogamos, Señor, por la llenura de tu Espíritu Santo, que usted hable a nuestros corazones en esta tarde. Bendice nuestras vidas, bendice nuestros corazones, bendice nuestros sentidos, que podamos captar tu palabra, Señor, tal como tú quieres. Padre, te lo ruego, quita a este siervo inútil y sea usted quien hable a los corazones. Gracias te damos en Cristo. Amén. Pueden tomar su lugar, queridos hermanos. Note lo que dice, hermanos, en el versículo 24 dice: pero los que son de Cristo, ¿qué dice, hermanos? Han, ¿qué dice? Crucificado, ¿qué dice? La carne con sus pasiones y deseos. Dice la palabra de Dios que los que hemos aceptado a Cristo, los que somos de Cristo, los que somos sellados con el Espíritu Santo, dice que hemos crucificado nuestra carne junto con sus pasiones y con sus deseos. Hemos crucificado la carne y hemos sometido nuestra carne. Ya no es nuestra carne la que obra en nuestros corazones. Ahora es Cristo Jesús y su mente obrando en cada uno de nosotros. Y yo no sé, hermanos, yo no entiendo por qué muchos cristianos desarrollamos actitudes tóxicas si tenemos la mente de Cristo y Cristo no es tóxico. Cristo es un ser que es justo, es un Dios justo, es un Dios soberano, es un Dios amoroso, es un Dios que todo lo sabe, es un Dios que todo lo puede, es un Dios que todo lo conoce, queridos hermanos. Pero dice: los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Dice la palabra de Dios en el versículo 25, note lo que dice: si vivimos por el Espíritu, andamos también, ¿qué dice, hermanos? Por el Espíritu.
Si vivimos por el Espíritu, dice Pablo a la iglesia que estaba en Galacia, dice que si vivimos por el Espíritu, tenemos que andar conforme al Espíritu. ¿Y cuáles son los frutos del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y dice que contra tales cosas no hay ley. Mire lo que dice también en el versículo 21, por favor. Quiero iniciar esta serie con la primera actitud tóxica que desarrollamos los cristianos. Mire lo que dice el versículo 21. Dice envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En el versículo 26 dice: no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. ¿Cómo predomina la envidia hoy en día en los cristianos, hermanos? Una actitud tóxica, una actitud reprobable, una actitud que ahorita más adelante vamos a mirar de dónde viene. Pero desarrollamos sin más límite, queridos hermanos, desarrollamos la actitud de la envidia, el sentimiento de la envidia. Pensamos que no tiene nada de malo. Pensamos que no pasa nada. Pensamos que es una actitud pasajera. Sí, es cierto que somos carne y que somos débiles en la carne, y nos escudamos en eso y decimos: Dios sabe que soy débil en la carne. Dios sabe que la carne me vence. Dios sabe que yo no quiero tener este sentimiento, pero tampoco hago nada para evitarlo. Nos escudamos y pensamos y decimos: Dios sabe. Dios conoce mi corazón. Si es cierto, Dios conoce su corazón y Dios sabe que su corazón está lleno de envidia. La palabra envidia, hermanos, quiere decir degeneración de la virtud original. Quiere decir enfermedad moral. Quiere decir una enfermedad moral. Quiere decir o se refiere a una persona malvada o de perversa condición. Es un sentimiento diabólico. Es un sentimiento de maldad que provoca maldad en otros. La envidia es como un cáncer, es como las raíces de amargura. Dice la palabra de Dios que se van metiendo ahí como raíz de amargura. Tiene que ver con la amargura. Y en una de las predicaciones de esta serie vamos a hablar acerca de la amargura. Pero nos centramos ahora en la envidia. Dice la palabra de Dios: no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Qué terrible pecado la envidia. Qué terrible pecado es la envidia, hermanos. Qué horrible pensamiento viene a nuestro corazón cuando envidiamos a alguien. Qué terrible pecado es la envidia. Pero parece como si no pasa nada, nadie se da cuenta que soy un envidioso. Pero mi corazón está lleno, está podrido de envidia. No puedo yo mirar a cierto hermano con buenos ojos porque en mi corazón le estoy criticando, pero con mi rostro estoy sonriendo, una sonrisa hipócrita, cuando en su corazón está usted pensando: qué perverso es, ojalá que el Señor lo castigue y le quite todas esas joyas que trae, que le quite ese carro nuevo que trae, que le quite todo ese dinero que tiene.
Ay, pastor, quiero hablar con usted porque fíjese que el hermano Pedro, yo no sé si anda en malos pasos, pastor. Yo no sé si anda vendiendo las medicinas y a lo mejor se está robando las medicinas de allá del hospital. Y pastor, hable con él porque no es normal que el hermano traiga esa camioneta que trae. Envidioso, amén. Pastor, hable con el hermano Santos porque mire qué elegante se viste el hermano Santos. Y yo no creo que del tianguis salga todo eso, toda esa ropa tan elegante que se pone. Trae unos zapatos de marca, unos mocasines trae. Su hijo trae puro tenis Gucci, amén. Yo no creo, pastor, que el hermano Pedro y el hermano Santos anden en buenos pasos. A lo mejor están vendiendo droga. O a lo mejor están, no sé qué haciendo, pero yo le aconsejo, pastor, yo soy bien piadoso y yo estoy mirando, Dios me lo reveló que el hermano Pedro anda en malos pasos. Su corazón está podrido de envidia. Su corazón está amargado porque está mirando que Dios está bendiciendo a otro y a usted. No es que Dios se haya olvidado de usted, pero tal vez usted dice, Dios no me bendice así como bendice al hermano Pedro. Dios no me bendice como bendice al hermano Santos. Yo me mato trabajando toda la semana de 7 de la mañana hasta las 7 de la noche para ganar un sueldo bien miserable. Y yo no me he podido comprar un traje nuevo. Yo no me he podido comprar unos zapatos nuevos. ¿Cómo puede ser posible que el hermano Santos que va y vende el tianguis traiga ropa nueva casi cada servicio? Qué envidioso eres. Qué envidioso eres. Y fuiste y hablaste con el pastor y envenenaste también a los hermanos contra el hermano o contra la hermana que no te cae bien. Envenenaste a otros más por la maldad y la perversidad de su corazón que está lleno, plagado de envidia. Alguien dijo una vez que la envidia no es desear lo que otro tiene. La envidia es querer que no lo tenga. Y está tremendo eso si lo analiza. La envidia no es desear lo que otro tiene. La envidia es desear que el otro no lo tenga. Continuamos. Es la envidia degeneración de la virtud original. Dice el significado de la palabra envidia que es una enfermedad moral. Es como un cáncer del alma. La envidia viene de una persona malvada o de condición perversa. Es un sentimiento, es una actitud tóxica y es un sentimiento y una actitud diabólica 100%. La envidia es maldad que provoca maldad en otros. La palabra de Dios dice que estas obras no se deberían no se deberían de contar, no se deberían practicar entre los cristianos. Dice que son obras de la carne. Versículo 19 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías.
y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. El pecado de la envidia, el horrible pecado de la envidia, es una obra de la carne, es obra de las tinieblas. Mire lo que dice en Romanos capítulo 13 y el versículo 13. Romanos capítulo 13 y el versículo 13 dice así la palabra del Señor: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Es la envidia una obra de las tinieblas. Es una obra maligna, es una obra de las tinieblas. Mire lo que dice aún más tremendo en Santiago capítulo 3 y el versículo 13, por favor. Santiago capítulo 3 y el versículo 13. Santiago capítulo 3 y el versículo 13 dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Es una obra diabólica. Es una obra diabólica, es un fruto, es una actitud diabólica, es una actitud tóxica que permitimos los cristianos hoy en día, pero es una actitud maligna, es una actitud diabólica. Dice la palabra de Dios, versículo 15: porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. El horrible pecado de la envidia. El horrible pecado de la envidia. En Proverbios capítulo 14 y el versículo 30, mire lo que dice acerca de la envidia. Proverbios capítulo 14 y el versículo 30, por favor. Yo sé que a usted le gusta manejar su Biblia, porque si no hay citas bíblicas, se duerme, amén. No importa lo que haga el predicador, patee sillas, brinque, patalee, grite, usted se duerme. Así que mejor busque en la Biblia, amén. Proverbios capítulo 14 y el versículo 30 dice así la palabra del Señor: el corazón apacible es vida de la carne, mas, ¿qué dice, hermanos? La envidia es carcoma de los huesos. Wow. Qué tremendo versículo, hermanos. Dice la palabra de Dios que el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Qué tremendo que la envidia puede llegar a impregnar tanto nuestro ser, que pueda carcomer nuestros huesos y que pueda llevarnos a enfermedades, que pueda llevarnos hasta el mismo lecho de muerte. Porque la palabra de Dios no se equivoca. Dice que el corazón es apacible, es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Esos que padecen de los huesos, amén. La envidia es carcoma
de los huesos. Entendemos que no precisamente es literal, aunque podemos interpretarlo literalmente, pero dice la palabra de Dios que puede llegar a carcomer tanto el ser, que puede llegar a carcomer tanto el alma, y que puede llegar a causar terribles daños en nuestro ser. Pero creemos que estamos bien. Creemos que no hay problema con la envidia. Amén, pastor. ¿Alguna vez ha venido a hablar alguien con usted, pastor, decirle que, ¿sabe qué, pastor? Soy un envidioso. ¿Qué me aconseja, pastor? Soy un envidioso. Creemos que estamos bien. Creemos que no pasa nada. Somos unos envidiosos de primera clase. Peor que los mundanos. Peor que los mundanos. Ahorita más adelante vamos a leer un salmo de Asaf. Pero vamos adelante, es carcoma de los huesos. En Romanos capítulo 1 y el versículo 28, la palabra de Dios nos dice que la envidia es un trastorno mental. Mire lo que dice en Romanos capítulo 1 y el versículo 28. Romanos 1:28 dice así la palabra de Dios: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, a una mente trastornada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaño y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no son los que hacen, sino que también se complacen, no solo los que hacen, sino también los que se complacen con los que las practican. Es la envidia un trastorno mental. Es la envidia la consecuencia de no honrar a Dios. ¿Cuánto honra usted a Dios? ¿Cuánto honra usted a Dios? Si están aquí, hermanos, me están escuchando. ¿Cuánto honra usted a Dios? Dice la palabra de Dios: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. ¿Cuánto honra usted a Dios? ¿Cuánto pone a Dios en primer lugar en su vida? ¿Cuánto considera usted a Dios para las decisiones que va a tomar en su vida? ¿Cuánto honra usted a Dios? ¿Cuánto honra su palabra? ¿Cuánto honra sus mandamientos? ¿Cuánto honra la comunión con Dios? ¿Cuánto honra la iglesia de Dios? ¿Cuánto honra el servicio a Dios? Estos hombres decidieron no tomar en cuenta a Dios ni darle gracias, dice. Y Dios los entregó a una mente reprobada, a una mente trastornada. Dice que llenos de envidia, atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios. Injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Eso de injuriosos puede quedar ahí en esa frase, injuriosos, para los que andan albureando. Amén. Cristianos hoy en día albureando como los perversos del mundo. Injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, chismosos, amén, desobedientes a los padres, necios, desleales,
sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Es una consecuencia de no honrar a Dios. Es la envidia el fruto de una mente totalmente trastornada. Es un trastorno mental. Mire lo que dice también en 1 de Timoteo capítulo 6 y el versículo 4. 1 de Timoteo capítulo 6 y el versículo 4. Dice, está envanecido. Nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, dice Pablo a Timoteo. No se junte con un envidioso. ¿Sí me escuchó? No se junte con un envidioso, porque el envidioso va a trastornar su corazón. Va a contagiarle su corazón de maldad. El envidioso se puede arrepentir si es que clama a Dios, pero hermanos, también hay que cuidarnos nosotros de no contaminarnos de envidia, porque la envidia es una maldad, es maldad que se contagia. Ya de pronto escuchamos comentarios. Ya de pronto escuchamos chismes. Ya de pronto escuchamos amarguras del corazón de otro hermano, de otra hermana. Y si no estamos lo suficientemente maduros espiritualmente para discernir que esto es un fruto de la envidia, puede llegar a ser que esa maldad contagie también nuestros corazones. ¿Cuántos recuerdan al hermano Juan? Al hermano Juan. ¿Cuántos recuerdan a la hermana Ramona? En cierta ocasión ellos fueron contaminados de maldad. Gloria a Dios que se arrepintieron. Pero qué terribles consecuencias trae la maldad del corazón. Qué terribles consecuencias trae la maldad del corazón de los cristianos. ¿Y eso que es cristiano? ¿Y eso que es brother? ¿Y eso que se sube a cantar ahí en el coro o en la rondalla? ¿Y eso que? ¿Y eso que qué? ¿Qué le importa a usted? No sea envidioso. Y párese esa silla y póngase a servir al Señor. Amén. Deje la envidia a un lado. Deje la maldad del corazón a un lado y ponga sus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, que Él fue quien murió por usted. Él es el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Anhele ser como Cristo, anhele tener la mente de Cristo, anhele tener los frutos del Espíritu Santo obrando en su vida. Es la envidia, un trastorno de la mente, es un trastorno mental. Vamos a ir más rápido porque ya tenemos como 30 minutos y todavía no llego a lo que quiero llegar. Vamos a ir por favor a Salmos capítulo 73. Mire lo que dice ahí en Salmos capítulo 73. Salmos capítulo 73. Dice así, es un salmo de Asaf. Dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel.
para con los limpios de corazón, dice Asaf. El versículo 2 dice: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos de su corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen: ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón, dice Asaf, y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo: hablaré como ellos, he aquí, a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Amén. Qué bendición. Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Ha puesto en Jehová el Señor mi esperanza, para contar todas tus obras. Qué hermoso salmo. Cuando tenga usted deseos de envidiar a un inconverso, de envidiar a un mundano, cuando se detenga usted a ver que ellos no se esfuerzan por su trabajo, que tienen todo lo que quieren, recuerde usted que ellos no tienen parte en el reino de los cielos. Usted y yo sí. No tenemos absolutamente nada que envidiarles a los inconversos. No tenemos absolutamente nada que envidiarles a los perversos, a los impíos, a los que persisten en pecar, a los que dicen: mira, yo no voy a la iglesia, yo no honro a Dios y Dios aún así me bendice. Y uno que está aquí y que trata de honrar a Dios y de servir a Dios. Uno que trata de hablar a los otros de Cristo y ganar almas para el Señor. Y estamos a veces que no traemos ni dinero, no traemos nada. A veces está padeciendo hambre en nuestra familia. Y entonces nuestro corazón empieza a pervertirse y empieza a mirar a aquellos que no honran a Dios. Pero recuerde que ellos no tienen parte en el reino de los cielos. Y que usted y yo tenemos un Dios tan grande, tan maravilloso, tan poderoso. No tenemos absolutamente nada que envidiar.
No tenemos absolutamente nada que envidiar a los inconversos. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza, para contar todas tus obras. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Mire lo que dice en 1 de Pedro, capítulo 2 y el versículo 1. ¿Cuántos dirán en esta tarde: yo reconozco que hay envidia en mi corazón? Yo reconozco que en alguna vez he envidiado al hermano. Yo reconozco que alguna vez he envidiado a los perversos. ¿Cuántos dirán: yo reconozco que soy un envidioso? Primera de Pedro capítulo 2 y el versículo 1. Primera de Pedro capítulo 2 y el versículo 1 dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Desechando pues toda malicia, todo engaño, desechando toda hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Cuál es el consejo en esta tarde? No vea, no envidie a los impíos. Número 1. Número 2, deseche toda envidia de su corazón y desee como un niño recién nacido la palabra de Dios, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcamos, para que por ella podamos ser fortalecidos en el Señor, para que por ella podamos ser fortalecidos en la palabra y el conocimiento, y poder crecer y crecer hasta llegar a una madurez espiritual a la altura de la plenitud de Cristo. Pero la envidia es un peso. La envidia es un peso que no le deja crecer. La envidia es un peso que no le deja crecer. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Mire lo que dice el capítulo 5 y el versículo 6. Primera de Pedro capítulo 5 y el versículo 6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Sabe de dónde viene la ansiedad, hermanos? ¿Sabe de dónde viene la ansiedad? Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo, mas el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Al sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén.
Eche su ansiedad sobre Dios. Fortalézcase en el Señor. Deseche la envidia. Y sea sobrio y vele. ¿Sabe por qué? Porque no ignoramos las maquinaciones de Satanás. Satanás quiere llenar tu corazón de envidia. Satanás quiere llenar tu corazón de amargura. Quiere llenar tu corazón de celos. Quiere llenar tu corazón de actitudes tóxicas. Para que no produzcas como cristiano. Para que seas un cristiano amargado. Para que seas un cristiano que contamine a otros. Deseche la envidia y anhele la leche espiritual. Humíllese bajo la poderosa mano de Dios. Reconozca el horrible pecado de la envidia. ¿Cuántos dirán, yo reconozco que soy un envidioso? ¿Cuántos dirán, yo reconozco que he pecado? Que mi corazón se ha llenado de envidia. Puestos de pie, por favor. Puestos todos de pie. Deseche la envidia. Todos con los ojos cerrados, el rostro inclinado, nadie mirando. Si el Señor le habló, ¿por qué no viene y se arrodilla al altar? ¿Por qué no habla con Dios? ¿Por qué no se pone a cuentas con Dios? Porque ha permitido usted que Satanás llene su corazón de envidia. ¿Por qué no se arrodilla a Dios? ¿Por qué no le pide perdón a Dios? ¿Por qué no le pide que le sane su corazón de tanta envidia, de tanta maldad? ¿Por qué no le pide al Señor que le perdone? ¿Por qué no le pide a Dios que traiga un corazón nuevo? ¿Por qué no le pide al Señor que renueve su corazón, que renueve sus fuerzas? Porque usted y yo tenemos parte en el reino de los cielos, pero hemos envidiado a quien no tiene parte en el reino de los cielos porque están llenos, tienen abundancia, y nosotros a veces estamos en la última pregunta. ¿Cuántos de nosotros podemos decir como Asaf? Tuve envidia de los arrogantes. En Romanos capítulo 12 y el versículo 12, la palabra de Dios dice lo siguiente. Romanos capítulo 12 y el versículo 12 y el versículo 2, perdón. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios, gracias te damos por tu palabra. Perdónanos, Señor, porque reconocemos que en algún momento de nuestra vida hemos tenido envidia. Hemos sentido envidia, hemos dejado que Satanás llene nuestro corazón de envidia, del horrible pecado de la envidia. Y vamos creciendo, Señor, con la envidia, y nuestra envidia está creciendo en la maldad de nuestros corazones, y hasta llenamos de maldad otros corazones de amargura, y somos un desastre, Señor. Ayúdanos, perdónanos, mi Dios, ayúdanos a entender que estar contigo es mejor. Porque muchas veces hemos tenido envidia de los arrogantes, así como Asaf. Porque ellos no se esfuerzan, porque ellos no tienen obras que hacer, Señor. Y muchas veces estamos tan perdidos y estamos tan llenos de envidia y de maldad. Limpia pues nuestras almas, te lo suplicamos. Perdónanos, mi Dios, y ayúdanos a crecer, a quitar ese peso que nos asedia, y ayúdanos a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Quita esta actitud tóxica de nuestro corazón
Y ayúdanos a ser mansos, ayúdanos a ser humildes, ayúdanos, mi Dios, a ser pacientes, ayúdanos, mi Dios, a ser afables. Que nuestro espíritu sea afable, apacible, Señor. Ayúdanos a echar nuestra ansiedad sobre ti, porque usted tiene cuidado de nosotros, mi Dios. Llena pues nuestros corazones de tu gracia y de tu amor, de paz, de bondad, de benignidad. Llena nuestras almas de fe, Señor, y ayúdanos a servirte con un corazón limpio. Bendice tu palabra en nuestros corazones y bendice también el resto de los sermones de la serie. Ayúdanos, mi Dios. Todo esto te lo pedimos y lo ponemos en tus preciosas manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.